Tendencia Legal. Hola, ¿qué tal amigos de Tendencia Legal? Su servidor, el maestro Carlos Alberto Pérez Macías, con una nueva cápsula en la cual trataremos los temas del compliance fiscal. Esta figura del cumplimiento normativo es una figura que ha empezado a tener un auge interesante en los últimos 4 años en México, la cultura del cumplimiento normativo. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, esta definición del marco de cultura de cumplimiento normativo no es solamente el hecho de llevar a cabo el marco de cumplimiento de leyes. Si bien en muchos foros y en muchos actos se ha señalado que el compliance es lo que se debe de implementar dentro de los marcos de las nuevas empresas y de las empresas ya existentes, creo que estamos llevando a cabo y teniendo un razonamiento que no es del todo cierto, ya que los marcos de cultura de cumplimiento o el tema de compliance es uno de los tipos de riesgo que afrontan cada una de las empresas, es decir, el marco de gestión de riesgos en las organizaciones debe de atender a todos los tipos de riesgo que existen y en este caso hablaremos única y exclusivamente del marco del cumplimiento de leyes, lo cual hay que dejar muy claro. Hay otros tipos de riesgos que pueden llevar a cabo una derivación en marcos de cumplimiento normativo, como pueden ser un riesgo estratégico, operacional, de mercado, financiero o hasta el reputacional, entre muchos otros. Pero sin embargo, nosotros nos referiremos en este momento solamente al marco de lo que es la cultura del cumplimiento, el compliance, específicamente en un subgrupo como lo es el marco del compliance fiscal. Pues bien, bajo este entendido, el compliance, ahora ustedes pueden ver en sus pantallas el marco del concepto del compliance, que ha sido una implementación para llevar a cabo y prevenir de forma directa la comisión de conductas o faltas en los ámbitos penales y administrativos principalmente. Sin embargo, la cultura del compliance debe de verificarse en un marco genérico, en un amplio grado de verificación en el cual las empresas revisen cuáles son todos esos marcos que puedan ser afectados. Por ejemplo, en un marco de responsabilidad penal de la persona jurídica, tendrá que verificar la empresa cuáles son todo ese catálogo de delitos estipulados en el artículo 11 bis del Código Penal Federal, sobre los cuales la empresa puede tener una verificación o una correlación, como pueden ser los temas de financiamiento al terrorismo, fraude, temas de hidrocarburos, delitos asociados a la propiedad industrial, derechos de autor y así como a los delitos fiscales del 108, 109 o el 113 bis, que son también enunciados dentro de este catálogo. Entonces, la cultura del cumplimiento, como puede ser en ese ámbito de carácter penal, la realidad es que también pudiera verificarse en otros ámbitos, como lo he enunciado. Por ejemplo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que lleva a cabo un marco de debida diligencia de los sujetos obligados para poder llevar a cabo su debido control o disminución de factores de riesgo en el ámbito del lavado de dinero. Otros ejemplos los tenemos a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto de todas aquellas personas morales que tienen un marco de correlación en los puntos de corrupción. O pudiéramos también citar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que estipula no solamente la obligación de tener un aviso de privacidad, sino que puede referir hasta la propia congregación de políticas, ¿no? En este caso, por citar un ejemplo, las empresas están requiriendo información que es para personas sensibles, es decir, aquellas personas que tengan temas como SIDA, problemas cardíacos, pulmonares, respiratorios, diabetes, para poder hacer las matrices de riesgo existentes y requeridas para efectos de los protocolos COVID. Es un ejemplo de cómo las figuras del compliance van llevando a cabo un marco de concepción. Esos serían algunos de los muchos ejemplos que pudiéramos ir refiriendo. Ahora bien, en sus pantallas ustedes pueden observar algo que nosotros llamamos un programa básico de compliance. Un programa básico de compliance que es un marco general o que va a derivar de su marco de análisis de gestión de riesgos. En una primera instancia debemos de tener el preestablecimiento de los objetivos dentro de la organización, recordando que los objetivos de la organización deben de ir acordes a la capacidad, a la tolerancia y al apetito de riesgo, es decir, cada uno de los factores o de los puntos que se busca que se lleven a cabo y se verifiquen como son los objetivos de la organización, deben de ir acorde a estas figuras en marcos de apetito de riesgo principalmente. Después tenemos una evaluación de carácter de riesgo, es decir, una vez que nosotros hemos detectado cuáles pudieran ser esos potenciales riesgos que se agregan dentro del marco de la organización, debemos llevar a cabo una evaluación para poder conocer cuál es el posible impacto que tengan dentro del marco de la organización desde una perspectiva cualitativa o cuantitativa.
Posteriormente, una vez que hemos generado, tendremos que llevar a cabo actos de carácter mitigante. Puede haber N variantes en los marcos de determinación de mitigantes que puedan existir dentro del marco de la organización, como transferir un factor de riesgo, controlarlo, administrarlo. Es decir, nosotros debemos de determinar o bien simplemente no asumir el factor de riesgo. Las organizaciones deben de determinar cuáles pudieran ser esos factores que se asocian y que la empresa pudiera causar impactos económicos que pudieran ser catastróficos dentro de un marco de la organización. Adicionalmente tenemos la determinación de las competencias. También uno de los puntos fundamentales de la implementación de un programa de compliance va a atender principalmente a que se delimite el ámbito de competencia de todos los partícipes dentro del marco de la organización. Esto nos podrá permitir dónde pudo haber existir las fallas, los errores humanos o los errores intencionales, poder documentar debidamente esos errores, informar a la autoridad en los momentos oportunos y poder ir delimitando o limitando los ámbitos de responsabilidades tanto administrativas, penales o simplemente dentro del marco de la organización que requieran un marco de control o un marco de represalia hasta por parte de una autoridad. Posteriormente tendremos de contar con algo que se llama un canal de denuncias. El canal de denuncias es un marco de control o es un control principalmente de carácter detectivo. Es decir, a través del canal de denuncias, las organizaciones pueden detectar o informarse por parte de proveedores, clientes o los mismos integrantes de una organización de todos aquellos puntos que se consideran fundamentales y que han sido violados, es decir, es una forma en la cual pueden tener acceso a información siempre y cuando recordar que no deben de haber represalias y debe de haber una debida atención respecto de este canal de denuncias. Posteriormente ya podremos hablar de un sistema de auditoría o supervisión que pudiera generarse en dos sentidos. El sistema de supervisión puede ser que detecte y mejore las estructuras que ya se tienen. A lo mejor no es que no tengamos unos debidos controles, sino que a lo mejor podemos todavía dar mejores controles o bien que los controles existentes no fueran los debidos y deberán referir un marco dentro de este programa de cumplimiento normativo. Estos serían los puntos mínimos básicos que toda empresa debería verificar dentro de un programa de compliance, que no es lo mismo, reitero, dentro de un marco de gestión de riesgo. Bien. Ahora, ¿qué es el riesgo de cumplimiento? El riesgo de cumplimiento, a todas luces, es la propia función de dar el debido cumplimiento y tratamiento a las leyes que le son aplicables dentro del marco de una organización. Toda empresa debe de realizar un mapeo para conocer cuáles son los marcos normados que le son propios y que debe atender dentro del marco de dicho marco. Dicho de esta forma, podemos ahora ver en pantalla algo que nosotros en Tendencia Legal hemos verificado o observado, que es un marco de cumplimiento mínimo básico que toda organización debe afrontar dentro del marco de la organización. Es decir, ustedes podrán ver, siempre sustentado en el código de ética y en el canal de denuncias, las políticas que deben existir en temas de prevención de lavado de dinero, anticorrupción, fiscales, laborales, actas de asamblea, marcas. Toda esta estructuración es de suma importancia que se conozca dentro de la organización. Principalmente, como ahora veremos, los temas fiscales, que dan siempre mucho de qué hablar, entre muchos otros tantos. Creo que el cambio en la normativa con la pasada reforma de 2019 respecto de la introducción de los delitos fiscales como marco previo a delincuencia organizada, creo que hacen un tinte especial dentro del marco del compliance fiscal. Bajo este entendido, nosotros podemos entender el marco del cumplimiento fiscal, como ustedes ven en nuestra siguiente lámina. Dice: el cumplimiento cooperativo en materia fiscal es una relación entre la empresa y la administración tributaria. Dice, basada en la transparencia, la confianza mutua y las actuaciones preventivas de asistencia y colaboración, que tiene como presupuesto básico el que la empresa mantenga unas buenas prácticas tributarias. La idea de un compliance fiscal surge desde el pasado año 2008 con el documento emitido por la OCDE, en la cual se hablaba ya de las funciones de los intermediarios fiscales, posteriormente con la generación de los programas ICAP y continuando con la acción 12 de BEPS, en las cuales se habla ya de estos marcos de cooperación que deben de tener los contribuyentes principalmente para ser transparentes y ir limitando el uso de estrategias de carácter agresivo. Ojo, no ilegales, solamente de carácter agresivo, que se tendrían que verificar.
Pero dice que todo esto se deberá generar principalmente a través de buenas prácticas. Las buenas prácticas en materia fiscal ya han sido señaladas. Son 11 principios emitidos por la OCDE que se deberán verificar, entre los cuales nosotros vamos a poder señalar temas como que la política fiscal debe ser determinada por el Consejo de Administración en un acta de asamblea como debiera ser, como que se debe de revelar si tenemos algún esquema de carácter reportable, como que todas aquellas políticas que se requieran y que pudieran sonar agresivas deben ser documentadas dentro del marco de una misma asamblea, entre algunas otras existentes. Pero las buenas prácticas ya son definidas, por lo menos en el ámbito internacional. Creo que se deben verificar las mismas para poder llevar a cabo el debido estudio dentro del marco de las organizaciones. Solamente como comentario, en México tenemos una tesis que en el último año ha tenido un cierto, creo, revuelo, cuando se estipula en una tesis de carácter penal que los comisarios de las sociedades son los obligados a verificar la política fiscal que ha sido implementada dentro del marco de la administración en calidad de garantes respecto de los accionistas. Creo que es un tema que poco a poco irá evolucionando. Bien, bajo este entender, hay que señalar que existe el riesgo tributario. El riesgo tributario también ya es definido en los tratados internacionales, principalmente generado a través de tres funciones. Uno, un error de comprensión o el riesgo de compliance por una indebida interpretación o no tener la certeza en el marco de la interpretación. Este riesgo refiere que el contribuyente deberá requerir a la autoridad siempre la interpretación debida del marco normado para poder ir o implementar algún marco estratégico que él considerara que es prudente. Un riesgo de carácter reputacional, algo muy similar a lo que tenemos en el artículo 69, y tenemos algunos otros ya riesgos que son más de carácter procedimental, que también deberán ser verificados propiamente por estos sistemas de cumplimiento normativo. Bien, en esta última lámina, lo que nosotros les mostramos es lo que a través de algo que es conocido como la norma UNE ISO 19602 a nivel principalmente europeo, y que ahora a través de la nueva modificación de la norma UNE 19600, que ya será certificable y que en algún momento quizá pudiera llegar a nuestro país, se habla de cómo llevar a cabo un marco estructuracional respecto de un compliance fiscal. Hay que dejar algo muy claro: el marco de compliance fiscal no es solamente algo que se tendría que observar mediante la aplicación de presentación de declaraciones y 69. Esto es algo que va mucho más allá. Como ustedes pueden observar en la pantalla, habla de que la empresa debe delimitar cuál será su código, sus conductas en materia tributaria. En nuestro segundo apartado se habla de las políticas que se debe tener por parte de los asesores y los valores que debe tener, que deben de converger con la primera política existente. Cuando nosotros podemos tener esas dos políticas, podemos trabajar en una línea recta, como puede ser en los asuntos generales, donde se van a implementar los objetivos que se está buscando dentro del marco de las organizaciones para implementar las políticas fiscales. Posteriormente podemos tener algunos otros temas, como son ya las reglas específicas y demás, para poder llegar al punto en el cual acomodemos debidamente cuáles son las contribuciones que nos serán propias, y el punto fundamental, la verificación o la delimitación de los delitos, ¿no? Podemos hablar de forma directa respecto de los delitos que les serán propios a los temas fiscales, así como cuando deberemos denunciar al asesor fiscal o a los contadores o a los asesores íntegramente fiscales que pudieran estar presentando esquemas que pudieran tener características de ilegalidad, y finalmente la relación que el día de hoy ya tienen los delitos fiscales con otros, como puede ser la delincuencia organizada, la extinción de dominio, el lavado de dinero, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Creo que se tiene que ya llevar a cabo un marco de análisis para poder observar la viabilidad, para concluir con temas como las funciones de un compliance officer y finalmente los temas de auditoría y función existente. Bajo este entendido, creemos que con esta cápsula pueden tener ustedes un panorama básico general de lo que debe integrar un programa de compliance y un programa de compliance fiscal. Pues muy bien, amigos, antes de despedirme quisiera invitarlos, ya que en Tendencia Lugar, en asociación con nuestra firma CID Consultores en Riesgos Patrimoniales, hemos preparado un seminario de compliance empresarial al cual nos gustaría que nos
nos acompañaran. En pantalla tienen ustedes toda la información, esperando que sea atractivo para ustedes y de verdad no se lo pierden. Llevaremos a cabo y el objetivo es implementar de forma directa, por lo menos en una pyme, un programa de compliance básico en el cual ustedes ya puedan ir desglosando posteriormente todos aquellos rubros que se consideren importantes. Pues bien, no se olviden suscribirse a nuestro canal y los esperamos y nos esperamos en nuestro seminario de compliance y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.